Amigos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo parte del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie junto a la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero cuando salió el sol se quemó por falta de raíz y se secó. Otra parte cayó entre abrojos y maleza, pero la semilla, aunque trató de crecer, al final se ahogó. Finalmente, otra parte de la semilla cayó en tierra buena y dio fruto abundante, el 100, el 60, el 30 por uno. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para nadie es un secreto que Jesús es el maestro de la parábola. Las grandes verdades, enseñanzas, moralejas sobre el reino de los cielos se traducen a través de parábolas. De hecho, el capítulo 13 de San Mateo es el gran discurso parabólico donde Jesús enseña estas grandes enseñanzas, sabiduría sobre el actuar de Dios en nuestra vida. Y hoy nos habla de un hombre, un sembrador que al voleo, al viento, va tirando la semilla, que cae en distintos tipos de terrenos y los clasifica, y finalmente cae en terreno fecundo, terreno abonado, y la semilla germina en abundancia. ¿Qué podemos sacar como enseñanzas para nuestra vida a propósito de esta parábola magistral, universal, eterna, sobre la acción de Dios en la vida del ser humano? Saquemos como enseñanzas. La primera de todas, el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Ella transforma corazones. Ella confronta e interroga la vida. Nadie queda indiferente ante el poder de la palabra de Dios si en verdad se le toma en serio. Yo muchas veces en mi vida he sentido, Dios mío, estoy lejos de vivir como vivió Jesús, porque mirando sus enseñanzas digo, ojalá tuviera la compasión, la misericordia, el perdón, la capacidad de servicio que tuvo Jesús siempre e incondicionalmente. En ese sentido, la palabra de Dios nos confronta, y aunque en apariencia parece pequeña, insignificante, la palabra de Dios es poderosa intrínsecamente y nos recuerda la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas en el reino de los vegetales, de las hortalizas, y sin embargo está llamada a crecer y a ser un arbusto que sirve de cobijo y de alimento para todos los animales. Tiene un poder transformador único a pesar de su aparente pequeñez e insignificancia al primer golpe de vista. Primera enseñanza, la palabra de Dios es poderosa. No te dejes engañar, toca la vida, transforma los corazones. Una segunda enseñanza, vamos a ver aquí con la iluminación que nos dan las luces, vamos a tratar de dejarnos iluminar nosotros por el Señor. Y nos habla de 3 tipos de terrenos, todos estériles, todos incapaces de producir fruto en la vida. Nos habla de la semilla que cayó en un terreno estéril al borde del camino y
por la superficialidad en la que cayó la semilla no fue capaz de germinar. Luego una semilla que cayó en terreno pedregoso germinó, pero por las piedras la semilla se ahogó. Y finalmente nos habla de un tercer tipo de terreno estéril, cuando la semilla cae entre la maleza que llamamos nosotros, los abrojos, y allí se pierde, se malogra, aunque trata de crecer, al final es ahogada. Distingamos una palabra esencial para nuestra vida, y es esta: la palabra de Dios es poderosa y nos germina en nosotros, no por la palabra en sí, sino porque nuestro corazón no tiene la disposición para que esa semilla germine portentosamente en nuestra vida. Hablemos de ese primer tipo de terreno estéril y vas a confrontar tu vida con él, la semilla que cae al borde del camino donde hay superficialidad. Preguntémonos hoy si nuestra vida es superficial, que nos hace incapaces de ser profundos, de tener una profundidad existencial. Algunos hablan hoy de la generación F, porque la vida se nos va en F: fútbol, Facebook, fashion, farándula, facilismo, fiesta, frivolidad. Todas estas palabras, empezando por la letra F, nos hablan de una sociedad divertida, de personas entretenidas, dispersas, pero que en el fondo no son capaces de mirar con profundidad existencial sus vidas. Asumimos el estudio, el trabajo, la relación de pareja, las amistades, sin un compromiso profundo en la vida. Tal vez no nos tomamos la vida en serio. ¿Qué nos hace ser superficiales? Cuando el ser humano no tiene interioridad, cuando no se conoce profundamente, cuando lo único importante en su vida es vivir de manera divertida o entretenida. Piensa en tu hijo adolescente que está solamente en los videojuegos en línea con chicos de otros países. Cuando no hay un núcleo unificador de la vida, cuando no hay ideas y valores definitivos, el amor, la familia, la superación, la solidaridad, no tenemos por qué ser de vida interior, de vida profunda. Pero también hay superficialidad cuando estamos alineados, o mejor, alienados por las modas, alienados por lo que dicen las redes sociales, alienados y de alguna manera masificados, despersonalizados. No tenemos una identidad propia. Hablamos como hablan los demás en las redes sociales. Nos peinamos como se peinan los demás en redes sociales. Vestimos como visten los demás en redes sociales. Utilizamos el parlache, aquellos modismos del lenguaje que oímos de los demás. Hay una despersonalización y una alienación de la vida. Pero también somos superficiales, esa semilla que cae al borde del camino, cuando somos incapaces de un encuentro con nosotros mismos, cuando hay una confusión interior, cuando no somos capaces ni de conocernos a nosotros, ni de conocer en profundidad a los demás, cuando mi vida es frívola, es egoísta, no soy capaz de un encuentro maduro en el amor con nadie. Conoces una chica, le pides el teléfono, hablas con ella, te das unos besos con ella y la siguiente en la lista y conoces otra chica y vives de las pasiones hormonales.
y vives simplemente del deseo y del placer a nivel epidérmico, cuando nunca sabemos en verdad lo que es amar, comprometernos y menos sabernos amados, cuando somos una hoja llevada caprichosamente por el viento, sin un rumbo en la vida, como esperando a que la existencia y las circunstancias nos vayan planteando qué hacer con la existencia. En ese sentido, hay que decir, hay una gran superficialidad. Recuerdo en estos días, estaba en una tarea de evangelización en otra ciudad y en el aeropuerto estaban esperando unos chicos, imagino por la pinta, unos chicos de algún grupo de música reggaetonera o hip hop o música urbana, de los que hoy abundan. Y los veía en su actitud, más allá del color de sus cabellos destinturado o decolorado, más allá de las maletas y la pinta un poco extravagante, queriendo llamar la atención, el vivir como estrellitas y pensar que la fama y las miradas humanas son capaces de darle sentido y plenitud a la vida. Y cuando te pases ese cuarto de hora en ese grupo musical de hip hop o de música urbana o de reggaetón, y cuando ya no seas joven y cuando ya no llames la atención, te vas a frustrar porque le diste a tu vida solamente el sentido de llamar la atención. Y los veía en el aeropuerto que se paseaban y de alguna manera, hey, mírennos que existimos, hey, mírennos que somos de un grupo musical, hey, mírennos que somos importantes. Cuando la fuerza existencial de tu vida está en el conocimiento y reconocimiento de los demás, en que seas mirado y admirado por otros, en el fondo no tienes peso existencial. No hay peso en la cola, como decían los papás y los abuelos de los pájaros, y por eso un poquito de vuelo nos hace estrellar. Pero también somos superficiales cuando somos incapaces de escuchar a Dios, de escuchar en lo profundo de nuestro ser. Cuando vivimos en función de la satisfacción inmediata para nuestra vida, el bienestar a cualquier precio. Cuando tu vida es eso, y hoy veo millones de personas en ese sentido, cuando hay mediocridad espiritual y tú sabes que hay un Dios y hay una espiritualidad, pero no sabes cómo asumirlo, no hay fuego en tu corazón, de pronto algo de ritualidad y de objetos que tú los tienes más como amuletos que como otra cosa, nuestra vida es superficial. Hoy te invito a que aprendas a hacer silencio profundo en tu vida y a descubrir al Señor en tu existencia. Un primer tipo pues de terreno al borde del camino, la superficialidad. Sal de esa generación divertida, distraída, dispersa, desconectada de los demás y desconectada de su yo profundo, que solo busca disfrutar, descansar, distraerse. Pero hablemos más allá de esa superficialidad que nos lleva a no tener compromisos, de un segundo tipo de terreno, la semilla cuando cae en medio de piedras. Y es cuando hay inconstancia en la vida. Y también cuando parece que las piedras y la dureza de las piedras tocaran nuestra vida y endurecimiento del corazón. Padre, que endurece el corazón, el vivir con el pecado endurece el corazón. El sufrimiento no asumido desde Dios endurece el corazón. El vacío mismo de Dios endurece el corazón, nos endurece para amar y para dejarnos amar. Esa es la semilla de la vida de Dios que cae entre piedras y a veces nos endurecemos o nos hace inconstantes
Y la vida me ha enseñado que la constancia y la perseverancia es fundamental. Algún autor espiritual afirma que la perseverancia es la virtud por medio de la cual florecen las otras virtudes. Te coloco un ejemplo sencillo. Solo cuando el amor es perseverante en el tiempo, es verdadero amor. Te coloco otro ejemplo. Solo cuando el perdón es perseverante, constante en el tiempo, es auténtico perdón. Te coloco un ejemplo final. Solo cuando el servicio como actitud existencial es perseverante en el tiempo, es verdadero servicio. Las abuelas decían esta frase: la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Me habrán oído esta expresión: iniciar en cualquier camino en la vida es de muchos, perseverar en ese camino es de pocos, pero tener la vida en ese proyecto es de hombres únicos. Los santos fueron por excelencia personas que perseveraron. Yo he visto mucha gente que emprende en una empresa, pero pasados 6 meses, un año, hay estadísticas de que el 60-70% de las empresas que inician después de un año se cierran porque no perseveraron. El Evangelio nos habla del hombre que se sienta a construir una torre y de pronto se desanima y queda la torre a mitad del camino, bien porque se desanimó, se le acabaron los materiales, y dice: siéntate antes de iniciar a construir la torre, que es la vida, a construir tu vida, siéntate a calcular si tienes las fuerzas interiores con qué terminar. No sea que dejes tu vida, tu matrimonio, tu emprendimiento, tu empresa, tu noviazgo a mitad del camino y la gente se burle, se ría de ti porque dice: no fue capaz de perseverar. Esa es la semilla que cae entre piedras y no tiene la fuerza, la perseverancia para germinar y dar frutos de vida nueva en nosotros. Finalmente hay un tercer tipo de terreno estéril. Ya no es al borde del camino la superficialidad, ya no es entre terreno pedregoso, que es el endurecimiento, la falta de constancia o de perseverancia. Es cuando cae la semilla, ella alcanza a germinar, pero al lado hay maleza, hay zarzas, hay abrojos, hay mala hierba. Entonces nos dice en la explicación misma de la palabra que esa maleza es como la vanidad de la vida, el afán de las riquezas, la seducción por ser importante, entre comillas, ser alguien para el mundo, olvidando que los hombres de los que te haces esclavo y quieres ser importantes para ellos, se enferman como tú, tienen daños estomacales y diarreas como tú, son equívocos y falibles como tú, se envejecen como tú, se ponen feos como tú y se mueren como tú. Y tú absolutizando a otros que son iguales a ti y dándoles tanta importancia. El Señor nos dice que el mundo no nos seduzca, que la riqueza no nos fascine, que no dejemos que la maleza de la seducción del mundo tenga nuestro corazón dividido entre el amor a Dios y el amor al dinero. Hoy yo te pregunto: ¿qué te mueve en tu vida? ¿Qué fascina a tu corazón? ¿Qué te seduce? ¿La verdad de Dios o las apariencias, la vanidad de quedar bien frente a los demás? He visto en mi vida, y uno tal vez lo ha hecho, de realizar acciones tontas por aparentar, aparecer ante los demás. La vanidad, perdón la expresión que suena fuerte, es una idiotez.
No tiene sentido que tú vivas en función de los demás. Esa es la semilla, la vida de Dios sembrada en tu corazón, pero esa seducción de la riqueza, esa vanidad de la vida, ese estar en la alfombra roja, en los premios Grammy o en los premios Oscar de la Academia, esa feria de vanidades que nos vende la cultura moderna, en el fondo, perdón, es una idiotez. Perdón por la palabra. Termino con esto. Nos dice que al final la semilla cayó en terreno fecundo. Cayó en terreno fecundo. Era un corazón dispuesto. Es una tierra buena. En Israel las mejores tierras producían entre 7 y 8 veces lo sembrado. Pero aquí nos dice que la tierra es tan buena, es tan sobreabundante, tan generosa, tan abonada, tan fecunda, que no produce como en Israel 7 u 8 veces lo sembrado, sino que produce 30 veces lo sembrado, 60 veces lo sembrado, 100 veces lo sembrado. En la Biblia, cuando hablamos de 100 veces, significa la imagen de una verdadera bendición para nosotros. Yo he aprendido que un santo o una santa no fueron hombres más que normalitos como nosotros, ordinarios como nosotros, corrientes como nosotros, pero eso sí, su corazón fue tierra tan abonada que dieron una respuesta extraordinaria, sobrenatural, impresionante, única a la palabra de Dios. Lo importante es la disposición del corazón. Y esa semillita, mira esto, es una semilla simple, insignificante ante la mirada humana. Esa semilla crece en silencio, bajo tierra, con discreción, sin ruido. Esa semilla crece de manera continua, imparable, incontenible, aunque no lo percibamos nosotros. Esa semilla también crece sin prisa y sin pausa. Podríamos decir con lentitud, por eso nos toca paciencia cuando sembramos en los demás. Y al final esa semilla muestra la abundancia, haciéndose un arbusto donde da alimento a los pájaros y cobijo a los mismos, hablando de la semilla de mostaza. El reino de Dios no pasa, el reino de los hombres sí pasa. Yo le pido al Señor cuando hacemos estas misas, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, le pido al Señor algo. Siempre hacemos una oración aquí con el músico, la proclamadora, el productor, los camarógrafos. Siempre hacemos una oración, ellos son testigos. Y siempre les digo antes de grabar la Eucaristía que tengamos unción y que llevemos un mensaje a sus vidas. He conocido gente más allá de excelente que está en un barco en alta mar y por internet ven esta misa. Celebran la misa y se alimentan de la Eucaristía. He conocido personas en Sudán del Sur, África, un país en guerra, que van al aeropuerto a tomar internet porque en otras partes no la hay y en el aeropuerto escuchan la Eucaristía. Conozco un colombiano que en China, al otro lado del mundo, 13, 14 horas de distancia horaria, dice, pongo su Eucaristía para alimentarme espiritualmente. Conozco gente en Alaska que me dice, Padre, allá ponemos este mensaje. Nosotros solo pedimos y oren por nosotros, los camarógrafos, los productores, el músico, la proclamadora, que tengamos por mí, que tengamos la unción, el perfume de Cristo, para que este mensaje llegue a ustedes. Mucha gente ha escuchado la palabra de Dios, pero solo cambian, solo transforman su vida, solo la renuevan aquellos que de corazón acogen esa palabra y su vida es terreno abonado y transforman su existencia. No permitas que esta parábola y las que vamos a leer en próximos días pasen de largo en tu vida. Hoy el Señor
toca tu puerta. Toca tu puerta. Déjalo entrar. Tú no sabes cuánto vas a vivir. No sabes el Señor hasta cuándo te va a prestar la vida, aunque te sientas joven. Hoy el Señor te dice, aliméntate de mi mensaje, de la vida nueva, y renueva en tu corazón lo que necesita ser renovado. Amén.